Mis colegas, vamos a retomar la parte 2 de nuestra sesión 02 y vamos a hablar de las razones de rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, aquí tenemos un concepto. Las razones de rentabilidad son indicadores financieros utilizados para evaluar, para evaluar el rendimiento y la eficiencia de una empresa en términos de ganancias y utilidades en relación con los diferentes aspectos de su estructura financiera. Bien, definamos rentabilidad de forma genérica. Rentabilidad se define como la división de un resultado sobre un esfuerzo. Resultado sobre esfuerzo. Ahora bien, cuando hablamos de resultados estamos hablando del ER, el estado de resultado. El estado de resultado resume los ingresos y los egresos de una empresa. Y al final del día eso va a terminar en un resultado que puede ser, o se esperaría que sea una utilidad, que sea una utilidad neta. Este es un resultado, pero para que se dé ese resultado debería haber un esfuerzo. Y el esfuerzo lo vemos en el balance. Si estamos dividiendo, por ejemplo, la utilidad neta, la estamos dividiendo sobre el esfuerzo total de la empresa. El esfuerzo total de la empresa son todos los activos. Entonces estamos dividiendo la utilidad sobre activo. Este indicador se llama ROA, rentabilidad sobre los activos de la empresa. Vean que estamos dividiendo un resultado sobre un esfuerzo. Pero si nosotros agarramos y dividimos la utilidad neta, pero solamente la dividimos sobre el equity, es decir, el esfuerzo de los dueños, eso se llama ROE, que es rentabilidad del patrimonio de los dueños. Entonces, tenemos que tener claridad cuando decimos indicador de rentabilidad. Siempre tiene que haber en el numerador un resultado, en el denominador un esfuerzo. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo vamos a ser más rentable? ¿Cuándo vamos a ser más rentable como empresa? Y partamos del análisis de ROA. ¿Cómo vamos a ser más rentable? La rentabilidad la podemos explicar por el numerador teniendo más utilidad. Pero a su vez, la utilidad neta va a depender de qué? Del precio que usted cobre. Va a depender de sus costos variables unitarios. Va a depender del volumen de ventas. Va a depender de sus costos fijos. Va a depender de los intereses que usted pague. En consecuencia, usted va a tener más utilidad siempre y cuando tenga la posibilidad de poder cobrar un poco más que sus iguales, pueda reducir sus costos, pueda aumentar su volumen de ventas, ser eficiente en sus gastos, buscar deuda bajo costo. Eso por el lado del numerador. Pero también usted puede trabajar por el denominador. Entonces, ¿qué puede hacer en el denominador? Reducir su inversión. Y para reducir su inversión, nos vamos por dos lados. Nos podemos ir por el activo corriente y por el activo no corriente. Si nos vamos por el activo corriente, usted debe buscar no tener mucho dinero en caja, no tener mucho dinero ocioso. Hacer que sus cuentas por cobrar sean pequeñas. Reducir el tamaño alimentario. Y si se va usted por reducir el tamaño alimentario, y si se va usted por activo no corriente, estamos fundamentalmente hablando de mi activo fijo. ¿Y qué hacemos con el activo fijo? Primero,
que sea productivo. Debemos tener activos fijos productivos dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cada activo que está en la empresa debe tener una razón de ser. Si tenemos activos dentro de la empresa que no se los utiliza para el giro normal de negocio, esos activos los tengo que eliminar de mi balance. Entonces, eso haría que reduzca mi activo no corriente. Y si reduzco mis activos no corrientes improductivos, quedándome solamente con los productivos, o por ejemplo, en la pandemia, en la pandemia, eh, muchas empresas tomaron decisiones en cuanto a sus activos no corrientes. ¿Qué tipo de decisiones? Fundamentalmente, varias empresas se han achicado. Se han achicado. Le doy ejemplos, ¿no? Este, este, una empresa que se dedica, es muy grande acá en Santa Cruz, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero dentro de mis actividades académicas, me entrevisté con el gerente de finanzas. Ellos nos comentaban que en la pandemia, ellos en Equipetrol, que es una zona residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, ellos alquilaban todo un piso para las oficinas, todo un piso. Eso era antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, con el tema de que la gente no tenía que estar junta, se fomentó mucho el teletrabajo. En consecuencia, ya no requeríamos todo el piso, ¿no? Entonces lo que hizo la empresa fue solamente trabajar con el 50% del piso, ¿sí? Y hasta ahora, de post pandemia, tomaron la decisión de que realmente ocupar todo el piso era muy fuerte para ellos y lo que están haciendo es que algunos trabajos ya no se lleven a cabo y que algunas personas sigan trabajando de forma remota. Fíjense ustedes, esa es una práctica de cómo hacerse más pequeños, reducir sus inversiones. Entonces, si queremos ser más rentables, o mejoramos el numerador o mejoramos el denominador, primer elemento. Siempre rentabilidad va a ser el resultado de un resultado sobre un esfuerzo. Colegas, hasta aquí todo bien, ¿se entiende el punto? Sí, Lice. Perfecto. Entendido. Sobre esa lógica, sobre esa misma lógica, sobre esa misma lógica, ya vamos a ir a entrar en detalle y ver los indicadores de rentabilidad. En primer lugar, tenemos la rentabilidad sobre los activos, que es lo que mencionábamos antes, que es el resultado neto sobre la inversión total. Cuando nosotros analizamos el ROA, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos midiendo la rentabilidad de toda la empresa, porque los activos son toda la empresa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ROA de, del 10%, lo podemos interpretar de que por cada boliviano invertido en los activos, sobre ese boliviano obtenemos una ganancia neta del 10%. O también podemos decir que por cada 100 bolivianos que invertimos en activos, de esos 100 bolivianos retorna 10 a la empresa. ¿Qué esperamos? Esperamos que la rentabilidad en el tiempo aumente, ¿no? Esperemos que la empresa sea más rentable. Algunos errores en los análisis. Por ejemplo, si usted analiza, y honestamente, este análisis yo lo he visto, y seguramente ustedes lo han visto, en los reportes que hace el gobierno. Cuando hace el gobierno un análisis sobre la rentabilidad, escúcheme lo que dice, ¿no? La rentabilidad de las entidades financieras ha aumentado.
¿Y qué es lo que muestra el gobierno? El gobierno muestra la rentabilidad, el resultado neto de las entidades financieras. Digamos, acá es 10, acá es 12, acá es 14, ¿no? Entonces, el gobierno dice, ok, las entidades financieras están siendo más rentables porque están obteniendo un mayor resultado neto. Yo le pregunto a ustedes, colegas, ahora mismo, ¿será que con solamente ver el resultado neto y ver que está aumentando, puedo decir que la empresa es más rentable? No creo, profesor, porque No le hice. ¿Qué faltaría ahí? ¿Qué es lo que faltaría? a mi punto de ver y de vista, pues lo que estamos viendo en nuestro medio es que debería de disminuir muchos ministerios que hay, por ejemplo, ¿no? Porque cuando sigue aumentando, creando ministerios, eh, aumenta pues el gasto, ¿no? Y eso sería una manera de, una parte, sería un parche, sería un punto de vista para poder paliar eso, porque el resultado neto no creo de que sería lo correcto, no estaría bien, porque si siempre hablamos, como mencionaba anteriormente, que si llevándolo a una empresa puede tener resultados positivos, podemos decir, pero puede ser también no líquido, ¿no? O lo contrario, puede mostrar pérdida, un resultado neto negativo, pero también puede ser líquido, ¿no? Es lo que he podido entender. Gracias, colega. Excelente. Excelente, colega. Aquí tengo también la respuesta de Cecilia, de que la cual el punto que explicaba el colega Samuel es correcto, que en el tema de los gobiernos siempre deben ser, buscar siempre ser más eficientes, ¿no? Pero en el tema de cuando nosotros vemos la rentabilidad, no me dice mucho porque debo contrastarlo sobre el esfuerzo, por ejemplo. Si acá tenemos los activos, si aparte le doy los activos y le digo, acá tenía 100 activos, y aquí tiene, por ejemplo, tiene 150 y acá tiene 400. Entonces, si calculamos su ROA, ¿sí? Y lo contratamos sobre el esfuerzo, no sé si tienen una calculadora, me ayudarán acá. Este yo lo hago fácil, ¿no? Acá 10%. Con eso yo les ayudo. Acá sería 12 entre 150 0,08. por ciento o 8%. No, 8% sería, pues. 8%, correcto. Y el último, por favor. 3.5%. Gracias. Muy bien. Y esto es una crítica constructiva, ¿no? Constructiva porque no podemos decir rentabilidad solamente con ver la utilidad. Deberíamos contrastarlo con el esfuerzo. Y obviamente la rentabilidad de las entidades financieras, en realidad, si ustedes ven los reportes, en realidad no es creciente, sino decreciente, ¿no? Entonces, ahí como a veces un mal análisis puede, bueno, causar equivocadas conclusiones, ¿no? Eso es un poco lo que quería mostrar con esto. ¿Queda claro, colegas? Que rentabilidad siempre tiene que haber resultado y esfuerzo. Se acabó. No puedo explicar rentabilidad solamente por el resultado, ni tampoco por el esfuerzo. Deben estar ambos invitados, tanto el resultado como el esfuerzo. Y lo ideal es crecimiento en el tiempo. Y si ven ustedes que decrece, no necesariamente si la rentabilidad decrece, lo que uno tiende a decir es que, no está yendo mal, porque se pueden dar estas situaciones, miren. Puede darse el caso de que el resultado neto de una empresa vaya en aumento, pero su ROA decrezca. Miren ustedes lo interesante, ¿no?
La empresa tiene más resultados, pero su ROA decrece. Posible explicación. ¿Cómo lo podríamos explicar, colegas? ¿Cómo puede ser que una empresa que tenga un mayor resultado y tenga menor ROA? ¿no? Mm, Porque haya crecido en sus activos. Es correcto, no puede ser lo que estábamos hablando antes, como usted lo manifestaba, puede ser, a ver, que seamos malos, que la empresa hubiera crecido sus cuentas por cobrar de manera exponencial, no planifica su producción, tiene mucho inventario, o como dice Cecilia, mucha inversión ociosa, ¿no? Muchos activos improductivos también, muchos ANC improductivos, activos no corrientes. Entonces, el hecho de que hay que explicar bien o buscar la causa de la reducción del ROA, ¿no? Como también puede ser, digamos, de que una empresa tenga un ROA creciente, pero su resultado neto sea decreciente. En ese caso, lo que ha hecho la empresa es, si bien ha caído en el resultado, pero ha sido más eficiente en la gestión de sus activos. Es decir, ha reducido cuentas por cobrar, ha reducido sus inventarios y se ha deshecho de activos que no son productivos para la empresa. En resumen, un activo es productivo cuando tiene una función dentro de una empresa. Pero si ahí está el activo y no tiene una función, definitivamente es un activo improductivo y debe estar fuera de la empresa. Entonces, eso en cuanto a rentabilidad sobre los activos. Ahora, si queremos ver la rentabilidad del dueño, tendríamos que ver el ROE. El ROE nos explica la rentabilidad del dueño, porque está contrastando el resultado sobre el esfuerzo del dueño. En consecuencia, deberíamos esperar que la rentabilidad del dueño tenga un comportamiento creciente. Existen otros indicadores que son las razones de márgenes, que si bien en la literatura están dentro de la categoría de rentabilidad, pero son tal cual, o sea, no es que sean rentabilidad, son indicadores que contribuyen a la rentabilidad. Estos son indicadores de rentabilidad. Margen, margen siempre es lo que me queda después de. Margen es lo que me queda después de. En esa lógica tenemos el margen bruto. El margen bruto, ¿qué nos indica? Digamos que si tenemos un margen bruto del 20%, lo que me está diciendo, este margen bruto del 20%, ¿sabe qué? Que del 100% de lo que es su venta, usted, el 100% de su venta, ¿sí? Si mi margen bruto es 20%, quiere decir que 80% es mi costo de venta y el 20% que está quedando para mi empresa, que es mi utilidad bruta. Entonces podríamos decir que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta, nos estamos, nos estamos quedando con una ganancia bruta del 20%. Es decir, que de cada 100 bolivianos que vendemos, 80 es para el costo y nos quedamos con 20. Entonces, aquí lo interesante es entender que, en términos sencillos, que la utilidad bruta, ¿a qué es igual la utilidad bruta? La utilidad bruta es igual a ventas menos costo sobre ventas. Y cuando hablamos nosotros de ventas, estamos hablando de precio de venta por cantidad vendida. Y cuando hablamos de costo, estamos hablando de costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida sobre la venta, que es el precio de venta por cantidad vendida. Entonces, por matemática, nosotros sabemos que esto lo podemos factorizar y nos quedaría precio, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, sacamos la cantidad vendida afuera y que nos quedaría dentro el precio de venta menos el costo variable unitario
sobre el precio de venta por la cantidad vendida. Donde aquí podríamos nosotros hacer tranquilamente una significación. Y nos quedaría precio de venta menos costo variable unitario sobre precio de venta. Entonces, y acá tendríamos otro margen bruto, donde claramente me dice que el margen bruto es explicado por la diferencia que existe entre el precio de venta y el costo variable. Es decir, si quiero un mayor margen bruto, o cobro más o soy más eficiente en mis costos, ¿sí? Entonces, en algunas circunstancias, entonces, ¿qué buscamos en finanzas? Primero, que mi margen bruto sea mayor que cero, primer elemento. Y segundo, que tenga estabilidad en el tiempo o mejor si es que aumenta en el tiempo. Y para que aumente en el tiempo, o juego con la variable precio, si es que cuando una empresa puede aumentar su precio, cuando genera valor, ¿no? Y cuando una empresa genera valor, cuando genera excedente. Y cuando una empresa genera excedente, cuando el cliente paga un precio, pero sin embargo estaría dispuesto a pagar más por el producto. Esto es lo que el cliente paga, pero esto es lo que está dispuesto a pagar. Generar el excedente significa la sensación que tenemos nosotros los clientes cuando pagamos por un producto o un servicio y sentimos que estamos recibiendo más de lo que estamos pagando. Nosotros los seres humanos somos inteligentes y nos damos cuenta cuando pagamos por un producto y ese producto realmente sabemos que vale más, pero y estamos pagando poco. Cuando se genera excedente, entonces tenemos opción de subir precio. O podríamos bajar el costo variable, siendo más eficiente. Y cuando nosotros hablamos del costo variable, tenemos que entender que el costo variable depende de dos variables, fundamentalmente. El costo variable va a depender del precio de compra de los insumos y el requerimiento de insumos. Entonces, debo buscar proveedores que me den ventajas en precio de compra de los insumos, obviamente con cierto nivel de calidad. Y en cuanto a requerimiento, el requerimiento se refiere a la eficiencia de la utilización o aprovechamiento del insumo. Por ejemplo, si tengo si por ejemplo, vamos a ser simple, un restaurante, es un restaurante donde yo vendo comida rápida y los platos llevan papas. Yo puedo pelar papa de manera manual, ¿sí? De manera manual, pero sin embargo de manera manual siempre tenemos los errores, o por ahí tenemos un ayudante de cocina que se amaneció bravo y de la papa grande sale una papita pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Digamos, desquitó su rayo con la papa, digamos, ¿no? ¿Y eso qué implica en términos de costo? Que estoy requiriendo más insumos para el mismo plato. Pero si invierto en tecnología y puedo comprar una peladora de papa, entonces esa máquina va a optimizar el insumo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que con inversión podemos mejorar este proceso. Y no solamente el ejemplo de la papa, la inversión en tecnología lo que hace es estandarizar procesos. Los seres humanos, estimados, y aquí yo tengo colegas en esta sesión, señores, si algo tenemos los humanos que es la humanidad, y la humanidad implica equivocarse. Por más que uno quiera dar todas las clases de manera uniforme, va a existir clases, colegas, que ustedes las van a dar con mucha energía, con muchas ganas, con mucha pasión, pero los seres humanos podemos tener un mal día o estar mal de salud.
Entonces, el servicio no se estandariza y cuando y lo mismo en la producción, si la producción es intensiva en mano de obra, ¿qué sucede? Cuesta estandarizar. Entonces, lo que hace la maquinaria o hacer que los procesos sean más estándar, lo que hace la tecnología, es estandarizar procesos. Entonces, esa estandarización de procesos me va a ayudar en el tiempo a generar escala de producción y obviamente eso termina en ser más eficiente. Ahora bien, recapitulando, si quiero mayor margen, subo precio, bajo costo. Si quiero bajar costo, o me voy por el precio de los insumos o me voy por la eficiencia, realizando inversiones para que se aproveche de una mejor manera los insumos. ¿Estamos bien, colega, hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto, Correcto, profe. gracias. Y ahora, Todo bien. perfecto, gracias. Ahora, el siguiente margen es el margen operativo. Donde el margen operativo, de igual manera, si tengo yo el 100% de mis ingresos, va a haber una parte de mis ingresos, va a haber una parte de mis ingresos que se van a ir para el costo de venta. Y otra parte de mis ingresos se van a ir para los gastos operativos. Y ya lo que sobre se va a llamar ganancia operativa. Entonces, podríamos decir, en resumen, que del 100% de mi ingreso, hay una parte que se destina para el costo de venta, hay otra parte que se destina para los gastos operativos y lo que sobra ya es mi resultado operativo. En ese sentido, podríamos decir que el margen operativo lo que está haciendo es indicarme de que si tengo, por ejemplo, un 20%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, estoy obteniendo una ganancia operativa del 20%. Es decir, de cada 100 bolivianos que vendo, me quedo con 20. Ahora, ¿qué afecta al margen operativo? Al margen operativo, al margen operativo, ¿qué le afecta? Muy bien. El margen operativo está en función de qué? Del precio de venta, del costo variable unitario. Mire, del volumen de ventas y de los costos fijos. Entonces, si usted quiere un mayor margen operativo, entonces la receta, ¿cuál sería? Cobre más, sea eficiente en costo, volumen es importante, aumente volumen, baje costos, baje costos, sea eficiente en sus costos. Entonces, aquí podemos ver interesantes análisis. Por ejemplo, cuando uno analiza una empresa, puede ver lo siguiente. Miren ustedes que puede ser que la empresa baje en su margen bruto, baje en su margen bruto. Es decir, baje en su margen bruto, pero aumente en su margen operativo. Aumente su margen operativo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, una de las cosas que le pega al margen bruto son los descuentos. Puede ser que una empresa hubiera optado por una estrategia agresiva de descuentos. El descuento es una reducción momentánea del precio. O sea, todo descuento hace que mi margen bruto baje, inevitablemente. Pero lo que se perdió en margen de contribución, lo que se perdió en margen, se tiene que recuperar en volumen. Entonces, la empresa que generalmente sacrifica margen es para aumentar volumen. En consecuencia, el margen operativo debería aumentar. Pero también se puede dar el otro caso. Se puede dar que la empresa, por ejemplo, mejore su margen bruto,
aumente su margen bruto. Puede ser, digamos, que aumente su margen bruto porque su costo variable unitario por algún contexto baje. Pero también puede darse el caso de que aumente el margen bruto, pero su margen operativo decrezca. ¿Y por qué decrezca? Porque si bien la eficiencia, más que eficiencia, el contexto externo en tema de precios de insumos ha hecho que el costo variable baje. No es que la empresa sea más eficiente, sino que un contexto externo ha hecho que los precios de mis insumos bajen de manera momentánea. Eso hace que mi margen aumente. Pero como empresa soy un desastre en la gestión de mis costos fijos. Y como soy un desastre en la gestión de mis costos fijos, eso hace que mi margen operativo baje. En consecuencia, cualquier análisis financiero, todo análisis financiero, tiene que ver la relación que existe entre todos, señores. En teoría, si mi margen bruto aumenta, yo esperaría que mi margen operativo también lo haga. Ahora, si por algún contexto externo mi margen bruto baje, yo debo buscar eficiencia operativa para que siga aumentando mi margen operativo. Porque la pérdida en margen, que debo compensarla con eficiencia operativa. Ejemplo, las entidades financieras con la regulación de tasas, ¿qué quiere decir regulación de tasas? La regulación de tasas quiere decir que el gobierno le ha puesto un techo al precio. Y el precio en las entidades financieras se llama tasa activa. Entonces, ha colocado un techo a las tasas activas. En consecuencia, el margen bruto de las entidades financieras a través del tiempo ha ido bajando por la regulación de tasas. Pero, ¿qué se esperaría? Uno diría, pucha, si mi margen bruto baja, también lo hace el operativo, ¿no? Lo que han hecho las entidades financieras es buscar eficiencia operativa. ¿Eficiencia operativa en qué términos? En términos de reestructurar su personal, mayor productividad del personal. Otras entidades están automatizando procesos con la inteligencia artificial, que aquellos puestos repetitivos, ¿sí? No solamente la inteligencia artificial, ahora mismo estamos usando, por ejemplo, Internet, y aquí tenemos un servidor de Internet que es Tigo. Por ejemplo, si usted tiene un problema contigo, bueno, Tigo se llama la empresa, el nombre comercial, ¿no? Pues la empresa es Telecel, ¿no? ¿Correcto? ¿O estoy mal? Me corrigen, por favor, si me equivoco. Bien, Sí, es Telecel es la empresa. gracias, gracias. Entonces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, una actividad repetitiva es que a usted se le caiga el internet en su casa. ¿Qué hacíamos antes? Antes llamábamos, por ejemplo, a una operadora, ¿no es cierto? Y nos daban una solución, una persona. Pero generalmente pienso que los problemas de internet son repetitivos y es por algo que pasa. Entonces, esos problemas repetitivos ahora mismo que tenemos un chatbot, ¿no? Donde tiene usted un problema y está charlando usted con una máquina y usted le dice el problema y es una máquina la que está respondiendo, programada, y si tiene un problema en su internet, ¿qué es lo que hace? Le enviaré codificaciones a su router. Por favor, si está usando internet, no va a tener internet durante 5 minutos. Y reinicia su router y ya su internet ahí ve si se restablece o no. Ahora, si no se restablece el internet, usted le dice, no, sigo con problemas. Ah, no, pero ya cuando el chatbot ya cumplió su parte, no le ayudó, vamos a derivar y le vamos a enviar una visita técnica. Y recién viene el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos utilizando la inteligencia artificial en una parte repetitiva del proceso. Algunas veces me lo soluciona, pero cuando no me da solución la IA, igual me deriva una cita con un ser humano y el ser humano viene y hace su trabajo.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo más eficientes reduciendo gastos. Las entidades financieras lo propio. Con la regulación de tasas han bajado su margen bruto. Y ellos que están haciendo, buscando eficiencia, es decir, reduciendo gastos operativos para que tener un mayor margen operativo, ¿no? O están haciendo todo lo posible, o sea, las entidades financieras que están haciendo todo lo posible para el cliente, para que el cliente no vaya al banco. Porque si un cliente va al banco, está consumiendo un cajero, está consumiendo un espacio, está consumiendo una instalación. En consecuencia, está buscando que las actividades repetitivas y operativas las haga a través de la tecnología, que eviten lo posible de ir al banco. Es decir, en otras palabras, las entidades financieras están buscando o deberían buscar achicarse, ¿correcto? No agrandarse en temas de infraestructura, ¿no? Bien, colegas, ¿se entendió la lógica de siempre analizar y comparar el margen bruto y el margen operativo y la tendencia de estos dos en el tiempo? Sí. ¿Qué le dice? Perfecto, gracias. Adelante, Sergio. Tiene una pregunta, Sergio. Adelante. Una consulta, bueno, no es tanto en sí relacionado con el margen operativo, pero quería saber si el EVA como indicador entra dentro de estas razones de rentabilidad. Muchas gracias, Sergio. Perfecto. Atendiendo a la pregunta de Sergio, cuando nosotros, borro esto, bien, cuando nosotros estamos calculando la rentabilidad, el hecho de que una empresa, digamos, tenga un ROE positivo, mayor a cero, un ROA, quiere decir que la empresa es rentable. Ahora, cuando nosotros hablamos del EVA, el EVA ya es un indicador más profundo que me indica lo siguiente. El EVA responde a la pregunta siguiente. Ok, mira, estás generando un ROA del 20%. Perfecto, eres rentable, pero eres lo suficientemente rentable como para generar valor, ¿sí? Y el EVA lo que hace es lo siguiente. El EVA lo que hace es, me dice, ok, yo quiero ver cuánto renta tu negocio. Calculo mi ROI, mi rentabilidad sobre la inversión productiva. Cabe resaltar, mi ROI. A ese ROI yo le resto el costo de capital. ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Entonces, en primer lugar, estoy calculando la rentabilidad de mi negocio. Esta es la rentabilidad del negocio menos el costo del financiamiento. Y eso lo multiplico por la inversión en mi negocio. Si el EVA es positivo, quiere decir que mi negocio está siendo lo suficientemente rentable como para hacer feliz al banco y hacer feliz al dueño. Es decir, cumplir con la expectativa del banco y cumplir con la expectativa del dueño. Y además, está generando un adicional. Eso significa un EVA mayor a cero. Responde a la pregunta de que si este ROA es lo suficientemente grande como para generar valor. Entonces, el EVA es un indicador de gestión, es un indicador global que me indica cómo está mi empresa en términos de generación de valor. Sergio, Gracias, Licen. excelente. Y finalmente tenemos el margen neto, ¿no? Que el margen neto, si lo vemos desde el punto de vista anterior, tenemos todos mis ingresos. De todos mis ingresos, existe una parte de los ingresos que se va para cubrir el costo de venta. Hay otra parte de los ingresos que se va para cubrir los gastos operativos. Hay otra parte de los ingresos que se va a cubrir los gastos financieros. Existe otra parte de los ingresos que se aplica, o mejor dicho, o que le corresponde al gobierno de turno, que son los impuestos. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Mi torta
Recuerden que hay una torta que nos repartimos en una empresa que se llama los ingresos. De los ingresos, hay una parte que se da para el costo de venta, hay otra parte que se aplica para los gastos operativos, hay otra parte que se aplica para los intereses y otra parte que se aplica para el impuesto a las utilidades de las empresas. Y ya lo que sobra, que se espera que sea un resultado positivo, se llama ganancia o utilidad. En consecuencia, cuando hablamos nosotros de margen neto, por ejemplo, si tenemos 10% de margen neto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, después de haber cubierto los intereses, después de haber pagado los impuestos, ¿con cuánto se queda el dueño? ¿Con cuánto de la torta se queda el dueño? Entonces, siempre esperamos que en el tiempo el margen aumente. Entonces, ¿y de qué depende el margen neto? O sea, el margen neto va a estar en función de qué? De que tengamos la posibilidad de subir precios, de que tengamos la posibilidad de tener eficiencia y bajar los costos, de que seamos eficientes en generar volumen de ventas, de que seamos eficientes en la gestión de mis costos fijos, de que busquemos eficiencia y busquemos tasas de interés bajas, de que cumplamos con los requerimientos impositivos, es decir, que tengamos una planificación tributaria, que hagamos las cosas en orden para evitarnos multas y sanciones y solamente pagar lo legal, no más, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que el margen aumente. Y si la empresa margina más, si la empresa margina más, va a ser más rentable. Colegas, ¿me escuchan?